que crecen y se multiplican y se empiezan a meter en diferentes partes de nuestros órganos, ¿verdad? Y estas proteínas las conocemos como la proteína M o el famoso M-spike que vemos en esos laboratorios que nos envían. Nos afectan los huesos, nos puede afectar la hemoglobina, nos afecta el riñón y pues claro, nos afecta el sistema inmune y nos hace que estemos más propensos a infecciones. Como les expliqué ahora mismo, de entre los síntomas tenemos daño en el hueso, ¿verdad? Podemos tener lesiones, podemos tener fracturas, nos baja la hemoglobina porque estas células plasmáticas se acumulan en la médula ósea y no deja que las otras células crezcan, nos puede hacer insuficiencia renal, nos pone el sistema inmune débil, nos da fatiga, entre otras cosas. A través del tiempo hemos visto que el mieloma múltiple, aunque es una condición que no se cura, es bastante tratable. Y entonces la vemos ya como una enfermedad crónica hasta cierto punto. A través de los años, miren, desde el 1844 hemos estado bregando con esta enfermedad y no fue hasta el 58 que llegó el famoso Melphalan, que es una quimioterapia bastante fuerte que lo usamos en trasplante autólogo, como el doctor Cruz habló, que es que empezamos a experimentar más y a tratar de una forma más llevadera el mieloma. Y como hemos visto, tenemos diferentes tipos de drogas, ¿verdad? Y hasta que llegamos al 2022, 2021, que es que empezaron a traer las inmunoterapias como tal, como el CAR T-cell therapy o terapia celular de tipo T. ¿Qué es la terapia de CAR T, verdad? Y aquí quiero que se fijen en el dibujo porque literalmente es más o menos eso que están viendo. Es una manera de hacer que nuestro sistema inmune, o sea, específicamente las células T, luchen contra el cáncer al alterarlas en el laboratorio. Piensen como si fuese un ejército. Creaste un ejército de células T, unos GI Joes que vienen a atacar ese cáncer. Las alteramos genéticamente en el laboratorio, se multiplican, se dividen y entonces cuando las infundimos, ella va y ataca al cáncer como tal, al mieloma. ¿Por qué esta terapia, verdad? Es un tratamiento dirigido, nos da una posibilidad de tener una remisión o estar con la enfermedad curada por gran tiempo y pues es una nueva oportunidad para estos pacientes que han visto múltiples terapias a través de los años y no han llegado a tener esa enfermedad controlada. Realmente es una terapia dirigida porque son nuestras propias células, ¿verdad? Nosotros pasamos por un proceso de aféresis, como discutió el doctor Cruz, pero en vez de coger esa célula madre que se habló en el tratamiento de autólogo, cogemos las células T, que son las que son capaces de ayudarnos a atacar esas enfermedades, esos catarros, el cáncer, entre otras. Al coger esa célula T, la llevamos al laboratorio y la vamos a alterar genéticamente y creamos una supercélula, vamos a ponerlo de esa manera. Y esa supercélula va a tener unas proteínas o unos receptores que van a buscar esa señal de ese cáncer. En el caso del mieloma múltiple es el BCMA, ¿ok? Y el BCMA es esa puertita, esa señal que tiene esas células plasmáticas que deja entonces que el CAR T vaya y lo ataque. Y usa nuestro sistema inmune creando una inflamación bien grande para poder atacar el cáncer. Hoy en día hay 2 terapias de CAR T que están aprobadas para la terapia para el mieloma múltiple. Entre ellas está el Cilta-cel o el Cilta-Captagen, es un nombre bastante largo, y el Ida-cel o el Ida-Captagen. Sus nombres de comercio, ¿verdad?, es Carvykti y Abecma. La primera, el Cilta-cel, está aprobada como segunda línea luego de una recaída, ¿verdad?, de un tratamiento de alguna línea de terapia que haya cogido el paciente. Y el Ida-cel está luego de 2 líneas de terapias, ¿verdad? Luego de que el paciente haya fallado, 2 líneas de terapias que hayan cogido anteriormente. Como podemos ver, la sobrevida de estos pacientes, comparándolos con o sea, no puedes comparar un CAR T con el otro, ¿verdad? Pero con otras terapias que ha cogido el paciente, la sobrevida de estos pacientes ha llegado hoy en día hasta un 76% usando estas terapias. Del mismo modo, estos pacientes han tenido
un chance de vida mucho mayor, con un 51% de ellos que sí no tienen progresión luego de estar en estos tratamientos. ¿Cómo funciona esto? Vamos paso por paso. Déjense llevar por la imagen, que yo encontré que es una imagen bastante sencilla y explica los pasos a seguir, cómo ocurre esto. Lo primero que pasa es, ¿verdad? Pues llega el paciente con una indicación para la terapia de CAR-T. La primera parte realmente es extraer la sangre o pasar por ese proceso de aféresis para escoger esos linfocitos T. ¿Cómo lo hacemos? Como lo mismo he explicado anteriormente, lo conectamos a una máquina, parece como una máquina de diálisis realmente, y entonces al conectarlos, perdónenme, se extraen esas células T y se guardan y se mandan al laboratorio. En el laboratorio se alteran genéticamente, se convierten en estas células T o Super Army Cells, o como lo quieran ver, un ejército de células T, y estas, una vez ya crecen multiplicadas, vuelven otra vez hacia donde el paciente. Durante todo este proceso, el paciente también pues se va a estar preparando para recibir estas terapias, ¿verdad? Toma alrededor de entre 3 a 5 semanas preparar estas terapias en el laboratorio. Así que muchas veces a estos pacientes pues los tenemos que darle una terapia de puente, ¿verdad? Para aguantar la enfermedad, que no siga creciendo, que no se siga multiplicando esa mieloma si está descontrolado, en lo que podemos llegar, denme un breakcito. ¿Pasó algo aquí o no? Ahí volvió, perdonen. En lo que esas células que se están manufacturando en el laboratorio, no sé por qué no quiere coger ahí. En lo que esas células que se están manufacturando en el laboratorio puedan crearse, ¿verdad? Así que el paciente, luego de eso, ya cuando las células están ready, admitimos al paciente al hospital. En el hospital, uno coge una quimioterapia, 2 quimioterapias, usualmente es ciclofosfamida y fludarabina, que son quimioterapias que se conocen para disminuir la cantidad de células T que tiene el paciente en el cuerpo, bajar ese sistema inmune que tenemos, ¿verdad? Para hacer espacio para esas células T que ya habíamos adquirido. Queremos que nuestro sistema inmune esté un poquito más apagado, esté más tranquilo, para poder aceptar correctamente esas células T, esos CAR-T, y que ellos se puedan multiplicar bien. Así que esa es una quimioterapia que es bastante llevadera, se le da por 3 días a los pacientes, y luego de eso, entonces podemos hacer la infusión de las células de CAR-T. ¿Qué va a ocurrir? Cogió su quimioterapia, pasaron 3 días, le das un día de receso, y entonces hacemos la infusión, que no es tan solamente, es un suerito básicamente, o hasta a veces unas jeringuillitas que vienen donde se inyectan las células. Esto es un día bastante tranquilo, pero nos quedamos hospitalizados para monitorear lo que puede suceder durante el camino, ¿verdad? Porque todas las terapias pues vienen con efectos secundarios, y en estas son bien particulares porque son debido al sistema inmune realmente. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Uno de los más importantes es el síndrome de liberación de citoquinas. ¿Por qué esto ocurre? Como les expliqué, al infundir esas células, estamos hablando que es nuestro sistema inmune el que está ayudando a atacar ese cáncer. Así que vamos a crear una inflamación bien grande en el cuerpo. Una inflamación, piensen que es como una tormenta en tu cuerpo que está tratando de reaccionar para matar al cáncer. De esa manera, ¿cómo se presenta? Se puede presentar con fiebre, baja presión o falta de oxigenación. El 90% de los pacientes por lo menos le da fiebre. Claro, mientras más enfermedad tenga el paciente, muchas veces los síntomas son mayores porque el CAR-T se multiplica, tiene que atacar más, hay más inflamación en el cuerpo, por ende nos dan los síntomas. Pero el 90% lo que les da es una fiebre. Si fuese algo mayor, si fuese algo que realmente conllevara a una baja de presión, una baja en oxigenación, tenemos medicamentos que ayudan a bajar esa inflamación y evitar que pues tengamos un efecto peor en ese sentido. Pueden dar también toxicidades neurológicas, porque esta inflamación, al igual que ocurre en todas las partes del cuerpo, puede también llegar a la parte del cerebro. Ahora, esta toxicidad en el cerebro es reversible.
Esto es en el momento. Usualmente el 90% de las veces el paciente no se recuerda de que pasó por eso, y les voy a explicar ahora un poquito más. Y es el familiar el que se da cuenta de todo lo que está pasando. Pueden ser tan sencillos como se nos olvidaron palabras, de repente estás con tu cuidador y tu cuidador te pregunta algo y tú no sabes decirle su nombre. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser visión borrosa, hasta algo más serio como una convulsión, ¿verdad? Pero estos son casos más extremos. Muchas veces se van a dar cuenta que los enfermeros, cuando vienen a ver los pacientes, les van a empezar a hacer preguntas todos los días, preguntas sencillas, y ustedes van a estar pensando como que, ¿por qué me hacen estas preguntas? Porque a veces es tan sencillo como que se te olvidó escribir tu nombre y tú ni te habías dado cuenta, y cada vez que tú haces las preguntas que los enfermeros te dan, ahí es que podemos captar lo que está pasando. Para este tipo de problemas también, si fuesen muy grandes, ¿verdad? Como una convulsión o algo más fuerte que una pérdida de palabras, y eso, se pueden dar también antiinflamatorios como esteroides para bajarlo. Pero volvemos, son procesos reversibles que usualmente luego de 2 días volvemos a nuestra normalidad. Y pues claro está, nos pueden dar infecciones. Estamos bregando con el sistema inmune realmente. Así que nuestros conteos van a bajar por la quimioterapia que nos dieron anteriormente a la infusión. Así que estamos más susceptibles a infecciones. Así que eso es parte del proceso debido a las quimioterapias que usamos. Y lo mismo con la aplasia de las células B o la hipogamaglobulinemia, que ya de por sí los pacientes de mieloma tienden a tener este problema debido a las células plasmáticas no están trabajando correctamente, los anticuerpos bajan. Pues esto también le pasa a estos pacientes y estamos bien pendientes a que no les den infecciones. Si hubiese que darle inmunoglobulinas, que son esos anticuerpos, básicamente se le da para evitar este tipo de infecciones, especialmente respiratorias. Y esto es usualmente lo más común que pasa con estas terapias de CAR-T. La razón por qué usualmente estos pacientes tienden a tener una hospitalización bastante sencilla, en el sentido de que no van a tener muchos síntomas, pero lo que se deja al paciente por varios días, porque queremos estar seguros que si pasa uno de estos síntomas, lo podamos tratar a tiempo. Porque no es lo mismo, no es que bajó la presión, no es que le dio fiebre porque tiene una infección, sino es porque es un proceso inflamatorio que está pasando debido a la terapia que le dimos. Así que eso se trata de diferente a comparado con una infección. Beneficios que tiene esta terapia, pues bien efectiva, es de uno, o sea, lo creaste tú básicamente, sacaron tus propias células T y crearon tus propias células ejército para atacar el cáncer. Por eso es que es un tratamiento dirigido. Bien específico, la efectividad es extremadamente grande. Estos pacientes, recuérdate que esta terapia va a buscar ese receptor de las células plasmáticas y va a atacar ahí directamente. Así que no es como las quimioterapias tradicionales que creamos esa inflamación, que matamos las células buenas y las malas. Esto es más específico. Podemos causar una remisión de larga duración, ¿verdad? Hay muchos de estos pacientes que pueden estar 2 años, 1 año, 2 años sin tener que coger otra terapia, ¿verdad? Que ustedes saben que los pacientes de mielomas tienden a estar en terapias o en mantenimiento a largo plazo. Y en pacientes que eran bastante refractarios o no respondían bien a las terapias tradicionales de mieloma, pues ayuda a una alternativa diferente de cómo atacar el cáncer, y es una opción para ese paciente que ya no le quedaban otras opciones en ese momento. Y pues claro, ante todo esto hay hay mejor calidad de vida en ese sentido, porque ya con esto sí pasas un momento de una hospitalización de 7 días a 10 días más o menos, pero luego de eso ya no estás en medicamentos constantes. Sí vas a tener un seguimiento con tus doctores de mieloma, ¿verdad? Pero no vas a estar cogiendo terapias o mantenimientos como estabas anteriormente. ¿Qué son las consideraciones que tomamos, verdad? Antes de dar un tratamiento como este, pues hay que hacer una evaluación médica completa. Vamos a chequear al paciente de pie a cabeza, verificar que pueda aguantar, por ejemplo, esa inflamación que estábamos hablando. Es bien importante, por eso es que chequeamos el corazón,
chequeamos los pulmones, verificamos para infecciones, ¿verdad? Que no tengan algunas infecciones oportunísticas y estar seguros que puedan aguantar esos efectos secundarios. Otra cosa importante, pues, es la disponibilidad de estos productos. No todos los centros, incluyendo en Estados Unidos, no todos los centros tenemos estas terapias. Hoy en día, ya aquí en Puerto Rico tenemos una de ellas y estamos trabajando para tener la segunda. Y no es tan sencillo, ¿verdad? Porque tenemos que también hablar con los planes médicos. Es algo que se está empezando en Puerto Rico también, pues así que nos va a tomar un tiempo, ¿verdad? En que estos planes médicos también se acostumbren a estas nuevas terapias y a esta nueva era de medicamentos. Así que es algo que estamos tratando de trabajar a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Poco a poco. Necesitamos también ese apoyo emocional y psicológico. Realmente, como cuando se hace un trasplante de médula ósea, aquí básicamente van las mismas reglas. Necesitamos un cuidador 24/7, necesitamos alguien que nos ayude, ¿verdad? Y especialmente con estos efectos secundarios neurológicos, no queremos dejar a ese paciente solo por los primeros 30 días. ¿Por qué? Porque usualmente en promedio esto ocurre en los primeros 7, pero también pueden haber casos que ocurren más tarde. Y eso no lo vamos a saber hasta que el paciente se da de alta. Así que ese cuidador es clave para esto, para estar pendiente a esos cambios en personalidad, cambios a lo mejor neurológicos que tenga el paciente, alguna fiebre que le da, para poder realmente estar en pie y llamar, ¿verdad?, cuando pasen estos síntomas. Y como les dije, el costo y la cobertura de esto, pues es algo que es lo que se habla hoy en día y lo que estamos bregando realmente. Y el tiempo necesario para la administración de estos productos. Tenemos que entender que es una terapia que tarda en manufacturarse. Por lo tanto, los pacientes que están sintomáticos con su mieloma, debemos darle un tratamiento de puente en lo que se prepara y se manufactura sus células. Así que eso es bien importante. ¿Qué podemos esperar después del tratamiento? ¿Verdad? Pues deberíamos esperar que haya una eficacia en este tratamiento, que el paciente por lo menos logre una remisión o por lo menos que los niveles, ¿verdad?, de esas células plasmáticas hayan bajado significativamente en el cuerpo. Hay que hacer un monitoreo post-tratamiento bastante dedicado, una vez en semana ir a la oficina, verse con los médicos, hacerse laboratorios, cualquier síntoma hablarlo con su médico. Tenemos que, los pacientes, por ejemplo, no pueden guiar por los primeros 2 meses, y eso está escrito en la literatura ya, debido a que pues no sabemos si pueden tener esos cambios neurológicos. Así que es bien importante que estos pacientes siempre estén con su cuidador, no guíen, nada por el estilo, porque imagínense que de repente se le olviden en qué calle está y nos podamos perder, cosas así. Y pues lo importante es que esto va a dar un impacto en la calidad de vida de estos pacientes, porque a la hora de la verdad, volvemos, es un tratamiento de una vez, lo damos y monitoreamos la enfermedad continuamente, pero no tenemos que estar dando mantenimientos a largo plazo. El riesgo de recaída siempre va a estar. Como sabemos, el mieloma no se cura, pero lo controlamos. Así que podemos tener esa remisión duradera con la enfermedad que casi ni se vea o casi indetectable, pero siempre va a haber el chance, ¿verdad?, de que la enfermedad vaya a recaer. La pregunta es ¿cuándo? Y eso pues cada caso va a ser personalizado, especialmente de acuerdo al tipo de mieloma que tengan, a la agresividad de su enfermedad y eso. Así que eso es un proyecto que todavía no hemos encontrado la cura, pero creo que vamos en un buen camino a través de las terapias que estamos viendo, que se puede llegar a algún momento a controlar la enfermedad lo más posible y quién sabe si en algún futuro llegaremos, ¿verdad?, a encontrar esa cura. Así que, fin, ¿algunas preguntas? Gracias. Gracias, doctora. Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la señora Ivonne Velázquez, a la señora Peña, las coordinadoras de este evento, a las compañías Bristol Myers, Johnson & Johnson, Sanofi y Alivia por su patrocinio y por supuesto a todos los profesionales de la salud que han compartido su conocimiento con nosotros hoy.
Gracias a cada uno de ustedes por su presencia y participación. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad. Ahora les invitamos a disfrutar del almuerzo que hemos preparado para todos. Muchas gracias.